Bienvenidos estudiantes. Hoy vamos a hablar del antibiograma. Mi nombre es Pilar Lillán y vamos a hablar específicamente del antibiograma por Kirby-Bauer, o, que es lo mismo que decir, antibiograma de discodifusión o difusión en agar. El antibiograma es la determinación in vitro de la susceptibilidad de un microorganismo frente a un grupo de antimicrobianos. Ahora, existen dos tipos de antibiograma. Un antibiograma cualitativo, en donde yo digo si es sensible o resistente a un determinado antimicrobiano. O un antibiograma cuantitativo, cuando yo también digo si es sensible o resistente, pero voy a indicar a qué concentración. Hoy, la metodología o la técnica que van a aprender es exclusivamente cualitativa. Solo vamos a decir si la bacteria es sensible o resistente a un determinado antimicrobiano. Para poder realizar un antibiograma, lo ideal es usar una metodología estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que hay un comité de expertos internacionales que ya normaron y definieron todo el proceso para que esto sea reproducible. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago ese antibiograma aquí y lo repiten en otro laboratorio, el resultado debería ser el mismo. Incluso si yo lo hago aquí o lo hacen en otro país por la misma metodología estandarizada, el resultado también será el mismo. Bueno, lo primero es tener claro que tenemos que montar una estación de trabajo. Esa parte ustedes ya la aprendieron. Lo siguiente, los elementos de protección personal. Las batas, ¿cierto? Antifluido, guantes, lo necesario para realizar un antibiograma. Ahora, hablábamos de la estandarización del antibiograma. Lo primero es qué medios vamos a utilizar. Un Miller-Hinton. ¿Por qué? Porque es un medio bastante estable. Cuando desarrolla la bacteria no varía mucho su pH. Por lo tanto, no va a producir ni antagonismo ni sinergismo con los antimicrobianos. Lo otro importante de este Miller-Hinton, con el que está estandarizado la metodología de Kirby-Bauer, es la profundidad del agar. Debe ser aproximadamente 4 milímetros de profundidad. Piensen ustedes que vamos a colocar discos de papel impregnados con una concentración del antimicrobiano. Ahora, a través de la capilaridad por la humedad del medio, este antibiótico va a empezar a avanzar en distancia y en profundidad. Si el agar es demasiado grueso, ¿cierto? Va a avanzar el antibiótico hacia profundidad y los halos de inhibición después me van a quedar muy pequeños. O por el contrario, si es muy delgado el medio de cultivo, va a avanzar, ¿cierto? Por capilaridad este antimicrobiano y el halo me puede quedar muy grande y vamos a dar falsas interpretaciones. Por eso es importante la profundidad del agar. Lo otro que es importante es la pureza de la cepa. Lo ideal es hacer el antibiograma a partir de cepas puras que vengan de cualquier medio de cultivo. En este caso yo tengo un Escherichia coli que puede ser a partir de un agar sangre o a partir de un maconque. Lo que me interesa es que tenga cepas, tenga colonias aisladas, ¿ya? Lo primero entonces, lo más importante, es rotular lo que vamos a sembrar. Ahora yo coloqué Escherichia coli, ¿cierto? Número 1. Ahora, dentro de la estandarización también es importante la densidad del inóculo. Esa también debe ser constante. Para ello vamos a preparar una suspensión 0,5 McFarland. ¿Qué quiere decir 0,5 McFarland? Los McFarland se venden o se preparan en el laboratorio clínico y es una turbidez conocida, ¿ya? Existen diferentes concentraciones McFarland, 1 McFarland, 2 McFarland y en este caso utilizamos la 0,5 McFarland. Estas se pueden preparar en el laboratorio con sulfato de bario y está disponible en la gran mayoría de los laboratorios. Ahora, dijimos que la densidad del inóculo es importante, por lo tanto yo voy a preparar con mi cepa a estudiar un 0,5 McFarland. Eso se puede hacer en un caldo de cultivo y esperar que enturbie hasta 0,5 o directamente, como en este caso, en un suero fisiológico, un 0,5 McFarland. ¿Cómo se hace? Tomamos el asa de cultivo, ¿cierto? La esterilizamos. Muy bien, ¿cierto? Todo el filamento. Y vamos a tomar 3 a 4 colonias morfológicamente idénticas. Enfriamos. Tomamos
una cierta cantidad de colonia y le vamos a hacer la suspensión 0,5 McFarland. Esterilizamos el asa, agitamos nuestro tubo y comparamos el 0,5 McFarland. Si ustedes se fijan, compararlo así nomás contra un fondo blanco es más difícil. Por eso este comité de expertos sugiere compararlo contra un fondo blanco con rayas oscuras y es más fácil hacer la comparación. Y si ustedes se fijan, ahí estamos muy cercanos al 0,5 McFarland. Ahora, esto también se puede determinar con un turbidímetro 0,5 McFarland, ¿cierto? Pero lo habitual, en el caso de ustedes como estudiantes, es que van a usar el contraste contra un fondo oscuro. Ahora, que yo ya tengo mi suspensión bacteriana estandarizada, yo recién siembro sobre la superficie de mi Miller-Hinton. Eso se hace con una tórula estéril, la cual vamos a abrir, siempre trabajando a la orilla del mechero para mantener nuestro halo de esterilidad, ¿cierto? Vamos a tomar esta suspensión bacteriana, se unta la tórula, se estila en las paredes para que no salga chorreando y vamos a sembrar toda la superficie del Miller-Hinton en 4 sentidos, haciendo una alfombra. Un sentido, giro la placa y giro mi tórula, otro sentido, giro la placa, mi tórula, otro sentido. La idea es que quede una alfombra muy pareja, ¿cierto?, de esta suspensión bacteriana que está estandarizada a 0,5 McFarland. Elimino esto que está contaminado en agua clorada. Pues bien, ya tenemos la bacteria inoculada sobre la superficie del Miller-Hinton. Ahora debemos aplicar los discos de antibiótico que vamos a utilizar o que vamos a testear. Estos discos de antibiótico pueden estar refrigerados si se ocupan de rutina o congelados si es que son de almacenaje o son de reserva. Para cualquiera de los dos casos, antes de utilizarlos debemos dejarlo una media hora por lo menos a temperatura ambiente. Bueno, la aplicación de los discos lo van a seguir de la siguiente forma. Flameamos algo la pinza. Recuerden que estos son discos de papel impregnados con una concentración determinada del antimicrobiano que vamos a testear. Vamos a tomar un sensidisco y lo vamos a aplicar. Se deja caer. Aquí no hay que reacomodar nunca los sensidiscos, porque en cuanto tocó comenzó a difundir el antimicrobiano. Por lo tanto, si se les cayó en un lugar que no era el deseado, lo dejan y siguen avanzando con el resto de los antimicrobianos, pero donde tocó, quedó. Ahora, en las placas de 90 a 100 milímetros, como en este caso, no debemos aplicar más de 5 antimicrobianos. Y nuestro comité de expertos dice que si usamos las placas grandes de 150, podemos usar hasta 12 antimicrobianos. Pero lo habitual que ustedes van a encontrar en los laboratorios son las placas de 90 a 100 milímetros. Yo voy a aplicar los 5 antimicrobianos que escogí. Y fíjense ustedes que yo toco y presiono un poco para que no se desprenda. La distancia entre disco y disco también es importante. Dijimos que no pueden ir más de 5 en la placa y la distancia es aproximadamente 25 milímetros de centro a centro entre los antimicrobianos. Tres. 4, 5. Ahora, esto que ya tiene, ¿cierto?, la cepa bacteriana que estamos estudiando, tiene el antimicrobiano que queremos estudiar, los 5 en este caso, debemos dar la vuelta y incubarla así. Bueno, ahora se incuba en una estufa de cultivo a 37 grados
35 más menos 2, ¿cierto? Por 18 horas a 24 horas. Esperamos entonces hasta mañana. Bueno, transcurrieron las 24 horas, vamos a proceder a leer nuestro antibiograma por el método de difusión en agar. Ahora, recuerden que el Miller-Hinton se veía así, y una vez que nosotros sembramos nuestra bacteria y le colocamos los antimicrobianos y esperamos las 24 horas, se va a ver así. ¿Qué va a ocurrir? Si ustedes se fijan, hay halos de inhibición, está la bacteria crecida en toda la parte opaca de la placa, y hay halos de inhibición alrededor de algunos antimicrobianos. Solo por ver inhibición no significa que la bacteria sea sensible. Aquí debemos medir los halos. ¿Y cómo se hace? Nosotros vamos a ver los diámetros. Se considera hasta el disco. ¿Se fija? El diámetro completo, incluyendo el disco. Y con una regla vamos a medir eso, que en este caso es 27 milímetros para ciprofloxacino. Y lo comparamos con la tabla que nos da este comité de expertos y dice ciprofloxacino es sensible con más de 21 milímetros. Y nosotros en este caso teníamos 27, por lo tanto podemos informarlo sensible. O, como en el caso de aquí, otro antimicrobiano que no tiene halo de inhibición. Directamente ya podemos informarlo resistente a ese antimicrobiano. Yo quiero invitarlos que revisen en Educa todas las categorías de interpretación. Existe sensible, existe resistente, existe sensible dependiente de la dosis, existe no susceptible y sensible intermedio. Todas estas categorías están ampliamente explicadas dentro de su manual de estudio.